Hay algo que la práctica nos enseña. Aunque siempre hay un esfuerzo por presentarse como bien posicionado cuando se libra una guerra como esa que está ocurriendo en Ucrania. Aunque siempre usted defiende sus posiciones y usted defiende su accionar en el terreno militar, siempre hay circunstancias que usted no puede ignorar y que es menester reconocer. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente hoy es muy difícil usted tapar totalmente la realidad. Hoy es imposible, con los avances de la tecnología, de la información y la comunicación, cualquier individuo por ahí con un celular puede grabar un audio, tomar unas imágenes, hacer un video, difundirlo por los medios y llegar al mundo entero a través de un aparatito así como este. Hay naturalmente muchas informaciones falsas circulando por todas partes. Una gran parte de las informaciones que circulan por las redes sociales son informaciones falsas. Y a veces no es tan fácil usted detectar eso. Incluso hoy en día con la inteligencia artificial hay algoritmos que imitan la voz de una persona y que es posible tener una conversación telefónica y usted creer que está realmente conversando con una persona determinada. Ese es un gran reto que existe actualmente, porque eso puede tener gravísimas consecuencias. Pero bien, decía que siempre hay cosas que usted tiene que manejar aunque vayan en contra de sus propios intereses. Nosotros vimos, por ejemplo, cuando comenzó la ofensiva ucraniana de septiembre del año pasado, cómo los rusos se dedicaron a dar explicaciones de por qué las cosas no le estaban saliendo bien. Y cuando usted veía eso, tenía necesariamente que llegar a la conclusión de que estaban pasando por un momento muy desagradable. Cuando comparaba esa opinión con lo que decían los medios occidentales, los medios ucranianos, que hablaban de avances significativos y que los rusos estaban demostrando gran incompetencia y que los campeones de la bolita del mundo eran los soldados ucranianos, cuando usted comparaba las dos cosas, usted tenía que concluir, y nosotros aquí lo reseñamos, de que realmente Ucrania estaba avanzando. Pero todo lo que se publicaba demostraba esos avances, porque te presentaban las tropas ucranianas que llegaban a un lugar determinado, plantaban, izaban la bandera ucraniana, y nadie podía negar eso que las propias imágenes, que las propias fílmicas demostraban. Y entonces frente a eso usted tiene que ser objetivo. Entonces, porque usted no puede engañar a la opinión pública, y si trata de torcer la realidad, entonces eso se puede revertir en su contra, porque usted puede perder credibilidad. Ya entonces cuando usted diga, aunque sea verdad, que ya pasó a la contraofensiva, nadie se lo va a creer. Y ese es un factor que nosotros podemos aprovechar para llegar a la verdad. Porque no sé si ustedes se habrán percatado de que una ofensiva te la anuncian con tiempo de anticipación. Cuando normalmente lo que se entendía era que en una guerra el factor sorpresa era importante, pero hoy en día el factor sorpresa no opera igual que en épocas anteriores. Por diferentes razones, porque usted no puede hacer una concentración de tropas, movilizar armamento pesado sin que eso lo detecte la parte contraria. Porque hay tecnología precisamente para usted saber cómo se está moviendo en el terreno el enemigo. Por tanto, el factor sorpresa tiene que ser diferente. A veces tú atacas por un lado para encubrir
el objetivo fundamental, que es el ataque por una zona que ya usted identificó como la zona más débil, para poner un ejemplo. Y entonces el factor sorpresa consiste en maniobras de ese tipo. Y todas esas cosas nos sirven a nosotros para sacar conclusiones. Son de los elementos que uno puede manejar para orientarse en medio de todo este bombardeo de informaciones. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones que nosotros podemos sacar sobre lo que está ocurriendo hoy en día en base a las informaciones que se generan, las informaciones que nos están llegando, lo que te dicen las partes, lo que dice el liderazgo, porque eso también pesa? Siempre en el discurso del liderazgo hay una nota de optimismo o una nota de cierto pesimismo, de cierta frustración, que si usted sabe hurgar, usted la capta. Y todo eso es lo que permite sacar algunas conclusiones. Entonces, en base a todos estos factores, nosotros podemos sacar algunas conclusiones de cómo es que está en este momento la situación en la guerra de Ucrania. Lo primero es que salta a la vista que Ucrania está haciendo un esfuerzo en el plano militar. Pero un esfuerzo en el plano militar que es difícil usted sostenerlo en el tiempo, sostenerlo por mucho tiempo, si toma en consideración, si sopesa la dinámica política. Sobre la dinámica política vamos a hablar un poco más adelante. Pero también hay aquí un elemento económico que usted tiene que poner sobre la mesa. El año pasado la guerra costó 75.000 millones. En lo que va de año ya va por 45.000. Eso, estamos hablando de cifras que hasta para Estados Unidos son importantes. Y un asunto que está en la discusión en los países que son los que están haciendo el esfuerzo económico. Por tanto, la dinámica política aquí influye. Entonces, es difícil usted imaginarse una nueva etapa de preparación para una ofensiva el año que viene. En caso, por ejemplo, de que usted no logre los objetivos que se ha planteado durante esta ofensiva en curso. Porque, recuerden ustedes, hay unas pérdidas que no son muy fáciles de reponer. Usted puede mandar a reparar un tanque de guerra que fue averiado. Usted puede recibir nuevas armas, nuevas municiones, pero el factor humano es difícil de usted reemplazar. Y entonces ahí hay otro elemento que también hay que tomar en consideración. ¿Cómo usted evalúa la situación de una parte en un conflicto militar en lo que tiene que ver con eso? Las pérdidas de personal. Bueno, simple y llanamente usted puede juzgar sobre eso en función de la campaña de reclutamiento. Cuando usted tiene pérdidas importantes, usted lanza una campaña para reclutar y una nueva ronda de entrenamiento. En la medida en que las campañas se van haciendo cada vez más frecuentes, eso le dice a usted que hay un problema ahí de pérdidas que usted está sosteniendo. Y en la medida en que el periodo de entrenamiento baja en el tiempo, también es otro indicador. Y entonces usted ve campañas que están haciendo los ucranianos de reclutamiento que te dicen perfectamente que hay un problema, porque han bajado la edad para reclutar y también por una parte y por la otra parte también la han subido para reclutar gente más jóvenes y también gente de mayor edad, por encima de los 50 años. Pero también la cantidad de gente que puede permanecer en el hogar al cuidado o cuidando a una persona discapacitada. Y una serie de medidas que buscan usted
aumentar la cantidad de reclutados. Cuando usted ve eso, entonces usted dice, bueno, hay un problema planteado aquí. Hay incluso un trabajo que vi, un podcast que publicó el New York Times, en donde se plantea la necesidad de que los entrenamientos se hagan en el territorio de Ucrania. Porque lo que se está viendo son barberos, plomeros, artistas, un montón de gente de distintas, bomberos, de distintas actividades productivas que están siendo reclutados con entrenamientos de simple y llanamente unos 5 días para ser enviados al campo de batalla. Eso habla realmente de que hay una situación realmente calamitosa. Y entonces ese es otro factor a tomar en consideración. Pero hay otra cosa también en todo esto importante. Y tiene que ver con la dinámica política que ya mencionamos y otros factores a los que nos vamos a referir después de una pequeña pausa.